Medianoche. La Contraloría General de la República anunció que iniciará una investigación especial al gobierno para fiscalizar el correcto uso de recursos públicos en campañas relacionadas al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Según detalla el documento textual, se dará inicio a una investigación especial en la Subsecretaría General de Gobierno con el objeto de fiscalizar la legalidad y correcto uso de recursos públicos asociados a campañas comunicacionales con el plebiscito 2022. Cierra comillas en esa parte, pero indica además, o agrega, que cabe precisar que la aludida fiscalización incluirá la realización de un examen de cuentas. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Hoy es noche de convencionales. Estarán con nosotros Fernando Atria, que quien usted ya ve, y Ruggiero Cozzi, luego de Chile Vamos. Fernando, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Tantos y tantos temas en tan poco tiempo, porque se vino encima la fecha. Era no sé cuándo y ahora es en 40 días, qué sé yo. Algo más personal que ir a los temas constitucionales que nos interesa. Esta amenaza de muerte que recibiste tú y el exconvencional Baza, de un personaje que ahora vemos que tiene un historial de violencia, el señor Pedro Paul, un empresario supermercadista de Osorno, quien ha dicho que había que fusilar, disculpen la crudeza, pero nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, eso lo dijo él, dice que hay que fusilar. Habló de cosas, por un segundo, históricas, que no sé si el señor ha leído libros como Isla 10, por ejemplo, yo se lo recomiendo, está gratuito, de Sergio Vitar, que estuvo en Isla Dawson junto con otros presos políticos después del golpe, lo que significó eso. Él dice que ahora va a haber Isla Dawson de nuevo, pero con gente, no sé si desnuda o sin abrigo, cosas muy crueles, pero en particular a Baza y a ti, una amenaza de fusilamiento. Sí. A Baza, a mí y a lo que él llamó los indios. Es que entiendo que a ustedes dos les llamó los indios. Yo creo que no, yo creo que está esto mezclado con las amenazas, que, digámoslo, eso es un delito. Sí, tienes razón. Dice, disculpa, el señor Baza, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar. Sí. Otra época, otro mundo, pero hay que hacerse cargo, porque fue ahora. No, yo creo que... eso es un delito, claro. Primero. Pero además también tiene este discurso odioso, ¿no? De los indios, prostituyentes. Y yo creo que con eso se conecta con alguna patología de nuestra conversación pública que recurre a este lenguaje desmedido, como lo llamó Agustín Esquella. No era desmedida la palabra. Bien diplomático Agustín Esquella. No, pero estas cosas como sin bordes, como que estamos dispuestos a decir cualquier cosa. Y entonces se habla también, no es lo mismo, pero se habla del mamarracho y se habla yo creo que este es un buen momento. Este episodio puede ser una buena oportunidad para decir, mira, mantengamos cierta urbanidad en la conversación, ¿no? Por cierto, no amenazar, evidentemente, ¿no? Y eso yo lo separaría porque además es también, como te dije, es delictual y estamos viendo qué vamos a hacer ahí. El Ministerio Público entiendo que ya ha entrado en el tema. Sí. Ustedes como particulares agredidos, ofendidos o aludidos, ¿van a tomar medidas también? Estamos viendo eso, pero es probable, sí, porque por lo mismo que te estoy diciendo, porque yo creo que hay que hacer un esfuerzo por marcar esto y decir, mire, ¿por qué no podemos tener una discusión constituyente con vistas al plebiscito razonable, ¿no? Y que no vaya escalando, porque si no la alternativa es que esto vaya escalando y que entonces una cosa lleve a otra y eso no le conviene a nadie. Cerramos ese capítulo porque en los minutos que nos quedan quiero preguntarte cómo has visto tú esta discusión, dirán algunos, divergencia. Algunos ven que incluso puede haber colisión en la coalición del apruebo respecto de aquellos que no quieren reformar si gana el apruebo, porque estiman que si gana, gana. Otros que quieren reformar, pero después de, y otros dicen, comprometámonos a algunos contenidos antes del 4 de septiembre de qué reformaríamos si ganamos. El propio presidente ha ido variando su posición, no es clara, única y precisa en todos estos días. ¿Cuál es tu posición?
A ver, yo no creo, no creo haber escuchado, me puede haber saltado alguien, ¿no? Pero no creo haber escuchado gente que diga, mire, aprobemos sin tocar nada y vamos a positivamente negarnos a reformar cualquier cosa. No, O sea, pero yo diría, Telier, bueno, el director Núñez, no dijeron eso, pero lo que cercano. yo creo que hay es una discusión sobre si... A ver, todo el que aprueba, digámoslo, todo el que aprueba también un conjunto de reglas sobre reforma constitucional. Por supuesto. Y es un conjunto de reglas sobre reforma constitucional que, a pesar de todo lo que se ha tratado de decir, de inventar cerrojos imaginarios, es mucho más simple, sobre todo en términos parlamentarios, en términos de vetos posibles, que lo que existe en la Constitución actual, incluso con su reforma. 4/7 ¿No? o 2/3 en algunas leyes. 4/7, básicamente. 4/7. 4/7 para todas las reformas y en algunos casos ratificación plebiscitaria. Pero la ratificación plebiscitaria yo se la he escuchado también como que va a ser necesaria a los que hoy día están diciendo rechazar para reformar, ¿no? O sea, ellos también aceptan que tendrá que haber un plebiscito. Entonces, plebiscito va a tener que haber en cualquier caso importante. Por lo tanto, lo que queda es lo restante, que son 4/7 y allá 3/5 o 2/3. Entonces, es una reforma relativamente sencilla. Entonces, yo diría, todo el que vota apruebo está aceptando la posibilidad de que esto se reforme de ese modo. Y entonces la pregunta es si conviene, si es razonable que haya un compromiso previo, ¿no? Y yo... Dar garantías se llamaba en otra época. Sí, pero es que yo distinguiría. Hay ciertas cosas que yo no tendría ningún problema, porque son cuestiones que se han creado artificialmente. Por ejemplo, se ha dicho que la justicia indígena, los sistemas de justicia indígena pueden significar justicia penal indígena. Nosotros le hemos dicho a quienes dicen eso que eso no es así, porque el principio de legalidad, los derechos fundamentales, etcétera. Pero ellos insisten en que no, porque resulta que se votó y se rechazó alguna cosa en la convención y por eso entonces... yo creo que eso no es problema. ¿Me entiendes? Pero yendo un poco más allá de esas cuestiones, yo no creo que sea hoy el momento adecuado para tener una discusión constitucional sobre las reformas que habría que hacerle que no esté atravesada por la campaña. Y déjame ponerte un ejemplo de algo que yo creo que requiere una discusión un poco más sofisticada de lo que se va a poder hacer si estamos pensando en sacar una declaración en 3 días. Sí. Hoy día, una de las cosas que se le acusa al sistema político es que permite la reelección presidencial, el propuesto. Sí. ¿No? Y que eso es una mala idea. Dicen algunos, legítimamente. Bueno, fíjate tú, esa fue una idea que fue totalmente unánime en la Comisión de Sistema Político. Todos los convencionales. Todos los convencionales abogaron por una reelección. ¿Por qué? Porque había la idea, esta es por lo menos nuestra razón, había la idea de que un periodo corto de 4 años era incompatible con procesos gobiernos transformadores eficaces. Y entonces tenía que ser más largos. Ya había 2 posibilidades entonces. O se alarga el periodo o se permite la reelección. Y una reelección, en el fondo, es como decir, más o menos, que los periodos son de 8 años con una posibilidad del pueblo de decirle en la mitad, mire, sabe que más no. Un poco los decenios. Pero te fijas, entonces aquí hay una discusión. No es una cuestión así como que sea, mire, esto es una tontera, entonces como obvio que hay que desecharlo. No, es una discusión. ¿Qué otros temas, Fernando? ¿Qué otros temas crees tú que van a estar en la mesa, en tu sector, para poder debatir una reforma? Pero es que lo que yo estoy diciendo es que yo he escuchado distintas opiniones. Con algunas de ellas tengo más simpatía, con otras tengo menos simpatía, como supongo que le ocurre a todo el mundo. Pero son discusiones de verdad importantes, ¿no? Entonces yo creo que la idea de que, mire, esto tiene que estar zanjado y comprometido antes de la elección, o sea, que tenemos que discutirlo en un momento en que las cosas se dicen no porque uno las crea correctas, las cosas se dicen también a veces porque le conviene a uno para la campaña. Bueno, porque París bien vale una misa, pues. No, a lo mejor pero es para que ganar... no es una manera razonable de enfrentar la discusión constitucional. Yo creo que lo que yo creo que sí tiene sentido decir, mire, yo no creo que haya ninguna razón para negarse de antemano a la posibilidad de discutir las reformas que sean necesarias. Y tienen una peculiaridad adicional, que la diferencia de lo que pasaría en el caso del rechazo. Y es que todas estas reformas que se andan proponiendo, por ejemplo, son todas reformas que son en algún sentido políticamente neutrales. Es decir, cuando el presidente Frei, el expresidente Frei, dijo, el sistema político arriesga una dictadura populista. Yo creo que ese es un caso de exceso de lenguaje, estoy además en desacuerdo, pero da lo mismo eso. Él pensaba eso. Bueno, la idea es, esto arriesga una dictadura populista de cualquier signo. Sí, ¿no? Eso lo han dicho varios. Entonces, pero fíjate, evitar una dictadura populista de izquierda es algo que le interesará a la derecha. Evitar una dictadura populista de derecha es algo que le interesará a la izquierda. Entonces... Supongo que ambas le
le interesa evitar a cualquiera. Por cierto, estoy asumiendo esta idea de que los políticos solo se interesan por lo suyo. Pero claro, además a todos nos interesa evitar la dictadura. Cualquiera, sea claro. ella. Pero incluso si uno sospecha del otro, dirá, al de izquierda le interesa evitar la dictadura de derecha y a la derecha le interesa evitar la dictadura de izquierda. Entonces, después del 4 de septiembre, esa cuestión de si el sistema político como está diseñado genuinamente tiene ese riesgo, o si ese riesgo era algo que se decía para justificar un voto, para ganar algunos votitos para el rechazo, etcétera, eso se va a poder discutir mucho mejor. Son reformas, las críticas son críticas que en general son políticamente neutrales, y entonces no hay ninguna razón para pensar que va a haber una posición de un lado. Pero déjame decirte lo pragmático, Fernando. Hay mucha, no sé cuánta, hay gente de izquierda y de centro izquierda, militantes del Partido Socialista incluso, que han dicho públicamente que están por el apruebo. Y hay gente que escuchó al presidente Lagos, que estaba indefinido, como quieran llamarle. Si ustedes, pragmáticos, definen una lista y dicen antes de, nosotros nos comprometemos a que estos son los temas que nos interesa genuinamente reformar si ganamos como apruebo, habrá mucha de esa gente que a lo mejor se les va a ir, que puede volver. Pero es que esa gente tiene una razón mucho más fuerte para no irse. ¿Para no irse? Sí, para quedarse y para votar a prueba. Y es que... Pero si ya han dicho que quieren rechazo. Bueno, pero espérame. Apruebo Dignidad no tiene 3/7 en el Congreso actualmente. Por lo tanto, Apruebo Dignidad con una regla de reforma constitucional por 4/7, Apruebo Dignidad no puede evitar una reforma, no tiene cómo vetar, no tiene los votos para vetar. Entonces, después del 4 de septiembre, primero yo creo que como se trata de críticas políticamente neutrales en el sentido explicado, va a haber condiciones para esta discusión. Y si alguien no creyera en eso, si alguien sospechara de que esto uno lo dice solamente por algún cálculo, etcétera, bueno, vamos a los números. Que cuenten el número de diputados, el número de senadores que Apruebo Dignidad tiene, y van a constatar que Apruebo Dignidad por sí sola no tiene cómo evitar una reforma. Está suponiendo que son súper ordenados los parlamentarios y sabemos que a veces cuesta contar quién vota qué. Sabemos que es difícil. Pero lo que estoy diciendo, Apruebo Dignidad no puede decir, mire, no puede estar pensando, mire, yo me opongo, no voy a decir, voy a pasar piola ahora y después me voy a oponer. Bueno, no tiene los votos para eso. A ver, pero... Entonces no es una estrategia razonable. Es más razonable decir, vamos a votar un procedimiento de reforma, estamos dispuestos a conversar lo que sea necesario reformar, conversémoslo. Y que quienes quieren, por ejemplo, quienes creen que es una pésima idea a la reelección presidencial, bueno, que convenzan, también al público. Así como en tu sector, hay algunos que con ciertas razones recuerdadas o respaldadas en la historia, que creen que gente de la derecha, que si gana el rechazo, ese día harán perro muerto, dirán, ganamos, lo siento, seguimos con la Constitución vigente. En tu sector, al revés, hay algunos que dirán, estos muchachos de la apruebo si ganan, habrá algunos, y no solo la apruebo de dignidad, algunos que dirán, se van a poner ingeniosos y harán su propio perro muerto, dirán, si ganó la apruebo, pues. Pero es que ese es el punto. ¿Cuál es la razón por la cual uno sospecha que la derecha va a ser perro muerto? Porque la derecha quiere esta Constitución, porque la derecha ha defendido esta Constitución por 30 años. Pues no la quiere ahora, han dicho que... Bueno, dicen que no la quieren, pero en el fondo es cosa de ver qué hicieron sus convencionales en la Convención. Presentaron toda la Constitución de 1980, o casi toda ella, como indicaciones para la nueva Constitución. O sea, si de ellos dependiera, la nueva Constitución diría lo mismo que la anterior. Entonces, esta es la Constitución de ellos, y yo no entiendo eso, y todos lo sabemos eso. Entonces, que ellos se opongan a eso en un escenario de su victoria, o sea, en el escenario de rechazo, es algo que es perfectamente coherente con lo que siempre han hecho. ¿Qué razón hay para que, si muestran que la reelección contribuye a llevar a una dictadura populista, la izquierda mantenga la reelección? ¿Me entiendes? Por eso es la diferencia entre esas reformas, esas críticas que son políticamente neutrales y la crítica a la Constitución del 80 que no lo son. Fernando, te viene luego otro convencional que viene seguramente con la idea opuesta a las tuyas y le plantearemos alguna de tus planteamientos. Bueno, le dejo desde ya mi saludo a Rullero. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre, por estar aquí. Gracias a ti. Muy bien. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Nosotros vamos, como decía Matías, con las informaciones, que sea la ciudadanía la que elija quién redacte una nueva propuesta constitucional si es que gana el rechazo. Ese es el espíritu de la reforma impulsada por la senadora Jimena Rincón, que contempla un plebiscito para escoger el mecanismo, idea que sumó críticas y apoyos. Bueno, el proceso constituyente debe continuar. El pueblo de Chile ya se manifestó de manera muy clara en el plebiscito del 25 de octubre
por una nueva constitución y que esa nueva constitución sea electa por un mecanismo 100% electo para esa materia. A mí no me queda ninguna duda de que hay que cumplir con ese mandato. Una opción, el llamado Plan B de la moneda que remeció al mundo político la semana pasada. La idea del gobierno es generar una nueva convención con elección de nuevos constituyentes si es que se impone el rechazo. Iniciativa que, para prosperar, requiere del Congreso que, atención, podría tener otros planes. En el caso de existir un rechazo, lo que le propondríamos nosotros al Congreso Nacional es continuar con ese mandato. De la forma en la que eso se determine, por cierto, tiene que quedar en un acuerdo en el Congreso. Pero ese proceso ustedes se abren a que podría continuar no definitivamente con una nueva convención constitucional. Podría ser con eso va a ser parte del debate democrático. Apertura de la moneda, que el debate en el Congreso no se limite solo a una nueva convención y que sume otros mecanismos para que sea la ciudadanía la que escoja. Nueva reforma constitucional que promueven los parlamentarios de la ADC que están por el rechazo. Señala que el presidente de la República en un plazo de 30 días tiene que mandar la reforma constitucional con los mecanismos a plebiscitar. ¿Por qué? Porque nos interesa que el presidente sea parte de esto. Nosotros esperamos tener los respaldos necesarios para aprobarla en el Senado. Idea que busca cambiar la parte final del artículo 142 de la Constitución, que establece que si gana el rechazo se mantiene en vigencia esta Carta Fundamental. Una propuesta sobre la que no quiso hacer comentarios la actual directiva del ADC, partido que institucionalmente está por el apruebo. Allí nadie puede imponer su posición. Yo no le tengo miedo a la democracia ni a consultarle a la ciudadanía las veces que sea necesario. Es legítimo. Idea de un nuevo plebiscito que, según lo planteado por la senadora Rincón, tendría que venir primero desde el despacho presidencial en un plazo máximo de un mes hacia el Congreso, órgano que, una vez más, tendría que buscar acuerdos políticos que viabilicen el segundo tiempo del proceso constituyente. Por más que a algunos no les guste, ya existió un pronunciamiento soberano sobre el mecanismo de reformas a la nueva Constitución, que es una convención constitucional. Tenemos que darle certeza a la ciudadanía que tiene el anhelo por una nueva Constitución de que en caso de ganar el rechazo, este proceso continuará. Por eso valoramos la nueva iniciativa. Reforma constitucional que solo en cuestión de días llegará al Parlamento, donde las posiciones vuelven a dividirse. ¿Es necesario dar la discusión antes del 4 de septiembre o esperar al resultado del plebiscito? Dejemos que la ciudadanía se exprese en las urnas y con resultado en mano veremos qué conversaciones son las más pertinentes. Si esto hay que viabilizarlo antes del 4 de septiembre mediante una reforma que en este caso va a impulsar la senadora Rincón, nosotros la vamos a respaldar. Camino alternativo a una eventual derrota del apruebo el próximo 4 de septiembre, donde todos los sectores apuestan por la continuidad del proceso constituyente, eso sí, con rutas completamente distintas. Y el presidente Gabriel Boric llamó al orden al oficialismo tras la división interna por la idea de hacer cambios a la propuesta de nueva constitución si es que gana el apruebo. Palabras que surgieron cuando las campañas comienzan a tomar vuelo. Ya existen nuevas sedes y ambas opciones anuncian un gran despliegue territorial. ¡Rechazo! ¡Rechazo por Chile! ¡Rechazo! A solo pasos del Palacio de la Moneda abrió sus puertas la ahora llamada Casa Ciudadana del Rechazo, espacio que acogerá más de 60 organizaciones sociales que apoyan esa alternativa para el plebiscito del 4 de septiembre, oficina en el cuarto piso de un edificio de Santiago Centro que aseguran no tiene relación con la campaña de los partidos políticos. Ellos podrán apoyar desde sus puntos de vista, pero los ciudadanos somos los que estamos de nuevo, una vez más, subiéndonos a este carro para venir a resolver el problema. Campaña de las organizaciones que también contempla un despliegue territorial informativo donde diversas piezas audiovisuales y algunos materiales gráficos serán protagonistas, pero uno de los afiches llamó la atención, el que caricaturiza al presidente Boric y algunos exconvencionales bajo la consigna "rechazar es avanzar". Hoy día llegaron bastantes personas dentro de nuestra casa que estamos recién montando, no tenemos todavía el control. Lamentamos que esto haya llegado, no nos representa. Hay que actuar con el máximo del respeto posible en esta campaña y eso, por supuesto, pasa por respetar a nuestra máxima autoridad. Si la línea oficial es estar en contra, es no actuar en base al odio, en base a las amenazas, en base a la violencia, que lo demuestren. Nosotros al menos hemos hecho un llamado público a todos los adherentes, a todas las adherentes del apruebo,
a jugar limpio. Respeto al presidente pidieron desde el apruebo y un llamado al orden formuló el propio mandatario al oficialismo. Esto luego que se evidenciara la división en el sector entre quienes promueven que los eventuales cambios a la propuesta de constitución deben conversarse ahora y quienes apuestan porque se realice tras el plebiscito. El presidente este lunes se mostró partidario de esa idea, pero hoy matizó sus dichos. Yo no tengo ningún problema en que discutamos, conversemos y acordemos cuáles son algunas de las modificaciones que se pueden hacer. Ahora, lo importante es que las fuerzas progresistas, quienes quieren esta transformación, quienes quieren un cambio, no estemos peleándonos entre nosotros. Estamos de acuerdo en que se puede mejorar. Estamos de acuerdo en que se puede mejorar. Hay que tener una discusión seria respecto de cuáles son los puntos, cuál va a ser el procedimiento, cómo se va a hacer. Todo es perfectible, dijo el mandatario este lunes, mientras el debate continúa. ¿Cuándo y qué cambios debe tener la propuesta constitucional? Es la pregunta que hoy se hacen del oficialismo. Eso no significa que el Partido por la Democracia claudique a plantearle a la ciudadanía cuáles serían aquellos aspectos en que nosotros nos comprometemos a mejorar. Más allá de la lista específica de propuestas de reforma, aquí lo importante es la señal, la voluntad. Todo texto constitucional es perfectible y obviamente deben existir mecanismos que permitan acoger las demandas de la ciudadanía. Las discusiones de cambios aseguran que van por un camino separado a la campaña territorial del apruebo, que este miércoles anunciará el detalle de su gira nacional, viaje que comenzarán en paralelo con el comando de los movimientos sociales que apoyan la misma opción. Las organizaciones del rechazo a partir de esta semana también iniciarán una gira que partirán en la zona sur del país y que terminarán en la región metropolitana. Y el ministro de Hacienda respaldó la iniciativa de declarar feriado el próximo viernes 16 de septiembre, asegurando que el impacto económico es mínimo, una medida que ilusiona al sector turístico principalmente. Acá está todo pasando, mucha gente. En las primeras 4 jornadas llegaron hasta este lugar más de 160.000 personas. Todavía quedan personas que están zapateando, que están con su pañuelo. Varios lo recuerdan con nostalgia. El año 2019 fueron las últimas fiestas patrias que, como dicen muchos, se celebraron como se debe. Una exquisita chicha, un rico terremoto, anticucho. Jornadas de celebración que este año podrían repetirse. Redoble de tambores. El 16 de septiembre vamos a tener un feriado. Hemos recogido la inquietud también que nos han planteado transversalmente en la Cámara de Diputados. Así que desde el gobierno vamos a patrocinar este proyecto para que Chile se merece también descansar, celebrar. Confirmación del presidente Gabriel Boric, que contó con el respaldo del jefe de la billetera fiscal, que aseguró que será un feriado no irrenunciable y que el impacto económico sería mínimo, respondiendo a las críticas que señalaban que no sería adecuado tomar esta medida en medio de posibles números rojos en la actividad económica. Nuestra estimación del efecto sobre la actividad económica es de más bien de un 0,2% del PIB mensual y el 0,017% del PIB anual. Entonces es un impacto relativamente pequeño. Ahora el gobierno deberá enviar un proyecto de ley para declarar feriado el próximo viernes 16 de septiembre, iniciativa que ilusiona al sector turístico. En el restaurante El Rincón de las Guitarras en Valparaíso aseguran que les cae como anillo al dedo, y no solo porque llegan más turistas, también porque es necesario volver a celebrar a Chile. Para alargarlo en un día más sería una expectativa buena para el negocio, para el turismo y para todos. Yo creo que realmente es conveniente porque la gente quiere disfrutar y quiere celebrar. Buenas noticias para una región que el año pasado solo alcanzó cerca de un 70% de ocupación. Tenemos Olmué, Limache, que son tradicionales, todo lo que es el Valle de la Concagua con sus tradicionales fiestas de la trilla, y obviamente todo nuestro litoral central, costero y el litoral de los poetas también van a preparar muchos panoramas para que sí puedan venir en familia. Preparativos que también comienzan en el norte, pese a que hasta ahora no se realizará la clásica fiesta de la Pampilla. Para nosotros como sector sería indudablemente un beneficio después de haber vivido 2 años difíciles. Esperamos que llegue una muy buena cantidad de gente y ojalá pueda superar al menos un 80% de ocupación. Pero, ¿qué tan conformes están los chilenos con esta medida? A mí me acomoda por el hecho de que mi esposo y mi hijo normalmente piden vacaciones para esta fecha. Me complica, porque un día menos de trabajo, son monedas menos. No estoy de acuerdo,
Para eso hay tantos feriados en el año. Lo ideal sería el 16, porque así la gente aprovecha de salir, de relajarse. Una iniciativa que genera división, lo mismo con algunos sectores que solicitaban que el martes 20 fuera declarado feriado y no el viernes 16 de septiembre. No considera el hecho de que el 17 es un día hábil para todos aquellos que funcionan de lunes a sábado o de lunes a domingo. Esto les va igual a cortar de alguna manera la semana. Tal vez habría sido mucho mejor que el feriado fuera el día 20. Va a ser un día viernes, donde normalmente ese impacto es menor, y además va a corresponder a un día que normalmente, ¿cierto?, en vísperas de fiestas patrias se trabaja menos. Un proyecto de ley que ahora deberá ser ingresado al Congreso, que finalmente tendrá la última palabra. Mientras tanto, son varios los del sector del turismo que se preparan para recibir las fiestas patrias en un eventual fin de semana extra largo. Cambiamos de tema. En Talagante, el presidente Gabriel Boric presentó el plan de trabajo para la promoción de la asistencia y permanencia escolar. La iniciativa es parte de la política de reactivación educativa integral Seamos Comunidad, un plan que consideró el aumento de inasistencia de un 20 a un 39% registrado durante los últimos 2 años, cifra que afecta a 1.100.000 niños en edad escolar. Según el mandatario, el plan busca recuperar la asistencia y garantizar integralmente las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes a través del trabajo de todos los actores del sistema. En su discurso, el presidente Boric se dirigió a los estudiantes y aseguró que vamos a luchar por recuperarlos y apoyarlos en las dificultades que estén pasando. Escuchemos parte de las declaraciones. Vamos a tener reportes de casos de niñas y niñas con asistencia grave basados en la particularidad de cada caso, porque sabemos que acá no se puede generalizar. Sabemos que detrás de cada inasistencia hay una historia. Y cuando esa inasistencia se vuelve crónica, se vuelve grave, hay un dolor también. Algo está pasando. Estamos llegando tarde como Estado, queremos llegar a tiempo. Y la Fiscalía de Osorno inició una investigación contra el empresario Pedro Paul por el delito de amenazas. Ello ocurre tras sus declaraciones en un programa online en donde llamó a fusilar a ex convencionales en caso de ganar la opción apruebo. Estas palabras no solo generaron revuelo, sino una investigación que está realizando la Fiscalía de los Lagos a través de la Policía de Investigaciones tras recibir 7 denuncias. A la vez, el abogado de Derechos Humanos, Luis Mariano Rendón, presentó una querella por amenazas a personas y propiedades debido a sus dichos. Hacer grupos de autodefensa. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Medianoche. Vamos a revisar noticias policiales donde lamentablemente un carabinero falleció intentando ayudar en un choque. Esto ocurrió en Cañete. Los detalles de esta noticia los tiene Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Carlos? Así es, David. Vamos a comenzar en la región del Biobío, donde ya lo comentabas, este accidente de tránsito, el cual terminó también con este funcionario de Carabineros, el cual estaba intentando realizar labores de ayuda a estas personas que se encontraban en una camioneta que sufrió este accidente automovilístico impactando un choque, un poste del alumbrado público. Todos estos hechos ocurridos a cerca de las 17 horas en la ruta que une Cañete con el sector de Yoncao, cerca del kilómetro 17. Pues bien, posteriormente llegaron los equipos de emergencia hasta este lugar, donde encontraron fallecido al suboficial mayor Carlos Alberto Vázquez, de 54 años, de la tercera comisaría de Cañete. Vázquez, quien era encargado de la Oficina de Integración Comunitaria, se encontraba dentro de sus días libres, estaba pasando por este lugar y se percató de este accidente de tránsito que involucraba esta camioneta que había chocado con este poste de luz. Se bajó, intentó realizar ayuda a las personas que se encontraban al interior de este vehículo y sufrió esta situación, esta lamentable situación. Murió electrocutado por estos cables de alta tensión que se encontraban en este lugar. Tenemos declaraciones que pasamos a escuchar a continuación. Quisiéramos lamentar profundamente el fallecimiento de nuestro suboficial mayor Carlos Vázquez Cisterna, quien en su afán de siempre ayudar al prójimo y su espíritu de servicio, mientras transitaba en su vehículo particular con su familia,
trabajó rápidamente a verificar un accidente de tránsito y constatar la presencia de lesionados. Al llegar al vehículo, al parecer, al tener contacto con el tendido eléctrico en sus pies o en sus manos, habría fallecido en el lugar. Claro, un lamentable hecho registrado en la región del Biobío que terminó con la vida de este suboficial mayor de Carabineros, el cual intentó prestar ayuda a las víctimas de este accidente de tránsito, momento en que falleció electrocutado por estos cables de la luz que estaban en este lugar. Información en desarrollo que vamos a estar ampliando en las próximas ediciones de 24 horas. David. Muchas gracias, Carlos, por los antecedentes de esa lamentable noticia. Internacional. Vamos de inmediato con noticias del mundo. Rusia se va a retirar de la Estación Espacial Internacional después del año 2024, centrándose en construir su propio puesto en órbita. Yuri Borisov, designado a principio de mes para dirigir la corporación estatal rusa, aseguró en una reunión con el presidente Vladimir Putin que el país cumpliría con sus obligaciones con sus socios en la estación antes de abandonar el proyecto. A pesar de la ruptura, la NASA y Rusia llegaron a un acuerdo a principios de mes para que los astronautas continúen visitando en cohetes rusos y para que los cosmonautas rusos lleguen hasta la estación gracias a la compañía SpaceX. Las declaraciones se dan en medio de crecientes tensiones entre Rusia y Occidente por la invasión en Ucrania. Estados Unidos y el Kremlin han trabajado juntos con éxito en la estación desde el año 1998. Sin embargo, los científicos rusos aseguran que su prioridad será proporcionar a su país los servicios espaciales necesarios. Como sabe, operamos en cooperación mundial en la Estación Espacial Internacional. Sin duda cumpliremos con todas nuestras obligaciones con nuestros socios, pero se ha tomado la decisión de retirarnos de la estación después de 2024. Creo que para ese momento comenzaremos a formar una estación orbital rusa. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Bueno, allí revisamos nuestro portal de noticias y contenido 24horas.cl, que destaca en este momento la siguiente información. Mire usted, luego de 73 días, Lizardo Garrido, el querido Chano Garrido, es dado de alta después de recibir un trasplante de células madre. Un gran saludo, un gran abrazo y felicitaciones por la recuperación al gran Chano Garrido. Vamos al tiempo para hoy en Santiago, hoy miércoles 27 de julio de 2022. Santiago, en la región metropolitana, tendrá cielo parcial y 13 grados de máxima probable. En tanto, Talca, en la región del Maule, tendrá cielo parcial igual, pero un gradito más, 14 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Con el auspicio hemos presentado Medianoche.